La medianoche caía sobre California como un manto de inquietud. Era finales de los años 60, una época convulsionada. Vietnam rugía en las pantallas de televisión, los jóvenes marchaban por las calles pidiendo paz y amor, y la música de Woodstock todavía vibraba en los corazones de una generación entera. Pero mientras todo eso sucedía, en la penumbra de la costa oeste, un hombre desconocido tejía un terror tan profundo que más de medio siglo después, su sombra aún persiste. Ese hombre no tenía rostro, no tenía nombre, solo un símbolo, un círculo atravesado por una cruz, el signo de un asesino que se autoproclamó como Zodiac. El Zodíaco no solo mataba, jugaba, retaba, escribía, se burlaba de la policía, de los periódicos, de toda una sociedad. Convertía la muerte en un espectáculo macabro donde él era el guionista, el director y el protagonista, y lo hacía con algo que nadie estaba preparado para enfrentar: el tiempo, porque no solo atacaba a sus víctimas, sino que lograba instalar en la mente colectiva la certeza de que podía estar en cualquier parte, observando, esperando, planeando. Hoy, más de 50 años después, el misterio sigue abierto, y lo más perturbador es que, quizá, el zodiaco todavía siga caminando entre nosotros. La primera vez que la historia registra su presencia fue en el Vallejo, California, un 20 de diciembre de 1968, una fecha que para muchos pasó inadvertida, pero que marcaría el inicio de una pesadilla. Ese día, dos adolescentes, Betty Lou Jansen y David Faraday, decidieron escapar un rato del bullicio navideño. Ella tenía 16 años, él 17. Estacionaron su auto en un descampado solitario, un lugar habitual para parejas jóvenes. Nadie sabe con certeza que hablaron en los últimos minutos de inocencia, pero lo cierto es que no volvieron a casa. Un coche se acercó lentamente. Las huellas y los testimonios posteriores indican que alguien descendió, apuntó y disparó. David recibió un tiro en la cabeza. Betty Lou corrió, desesperada, pero fue alcanzada por 5 disparos que apagaron su vida sobre la tierra fría. Nadie escuchó sus gritos, nadie llegó a tiempo. Solo el silencio del campo guardó testimonio de esa primera escena. Los investigadores no encontraron un móvil claro. No había signos de robo, ni de violación, ni de venganza personal. Era un asesinato brutal, frío y casi clínico. Eso fue el punto de partida, y aunque en ese momento nadie lo sabía, la mente detrás de esos disparos pronto se convertiría en una de las más oscuras leyendas criminales de Estados Unidos. Pasaron 6 meses hasta que volvió a atacar. Era el 4 de julio de 1969, el día de la independencia. En el aire había fuegos artificiales, celebraciones y risas. Pero en un rincón apartado de Blue Rock Spring Park, otra pareja buscaba intimidad. Darlene Ferrin, de 22 años, y Mick McGeough, de 19, habían estacionado su coche. De pronto, un automóvil se detuvo detrás de ellos. Alguien descendió con una linterna en la mano, como si fuera un oficial de policía. Sin decir una palabra, el hombre disparó. Las balas atravesaron el vidrio y el silencio de la noche. Mike sobrevivió de milagro, herido de gravedad. Darlene no corrió con la misma suerte. Murió en el hospital poco después. Pero aquí ocurrió algo que cambiaría el rumbo del caso. Casi una hora después del ataque, un hombre llamó por teléfono a la policía de Vallejo. Su voz era tranquila, incluso monótona. Dijo: quiero informar un doble asesinato. Si van a un coche estacionado en Blue Rock Springs, encontrarán a 2 jóvenes. Yo fui quien disparó. Y antes de colgar, añadió con frialdad: también maté a esos 2 chicos el año pasado. Con esas palabras, el asesino no solo confesaba, sino que reclamaba autoría, se atribuía la primera masacre y lo hacía con una serenidad perturbadora. Lo siguiente que vino fue aún más inquietante. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos californianos recibieron cartas idénticas, firmadas con un símbolo, un círculo, con una cruz en el medio. Dentro de esas cartas había un mensaje encriptado, un cifrado de 480 caracteres, con símbolos extraños, letras y figuras que parecían sacadas de un rompecabezas macabro. En ellas, el asesino exigía que el contenido fuera publicado en portada, bajo amenaza de seguir matando. La prensa obedeció y la sociedad entera quedó atrapada en un juego de sombras. El mensaje tardó días en descifrarse. Finalmente, un profesor de secundaria y su esposa lograron armarlo.
El texto decía: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Y seguía explicando que cada muerte le otorgaría esclavos para la otra vida. Era un pensamiento enfermizo, pero a la vez revelaba algo. El zodíaco no buscaba solo matar, buscaba ser escuchado, temido y recordado. Lo que siguió fue una ola de miedo colectivo. Las cartas se multiplicaron, los periódicos recibían mensajes plagados de símbolos, burlas y amenazas. El zodíaco se transformó en un fantasma omnipresente. Las escuelas recibieron advertencias de que atacaría a los niños. Los conductores evitaban carreras solitarias. La policía, desbordada, se veía obligada a desplegar recursos como nunca antes. Pero lo peor era que mientras todos lo buscaban, él seguía moviéndose en silencio. El 27 de septiembre de 1969, otra pareja fue atacada en el lago Berryessa. Brian Hartnell y Cecelia Sharpa estaban disfrutando de un picnic cuando un hombre enmascarado se acercó. Vestía con una túnica negra, con un símbolo blanco en el pecho, el círculo cruzado. Portaba un cuchillo, ató a ambos jóvenes con cuerdas y los apuñaló sin piedad. Brian sobrevivió, malherido. Cecelia murió horas después. Lo más perturbador ocurrió después. En la puerta del coche de las víctimas, el asesino dejó escrito con marcador negro la fecha de los asesinatos anteriores, como si fueran trofeos, y al lado firmó con su símbolo. Era la confirmación de que no solo quería matar, quería construir una identidad, un legado de terror. Para entonces, la prensa ya hablaba del asesino del Zodíaco. Él mismo había escogido su nombre en las cartas, y ahora lo imponía como un personaje de carne y hueso, un villano que parecía salido de una pesadilla. La policía de San Francisco, Vallejo y Napa unieron fuerzas, pero el Zodíaco siempre iba un paso adelante. En una de sus cartas llegó a escribir: la policía nunca me atrapará, porque soy demasiado inteligente para ellos. El público quedó hipnotizado. El misterio no solo estaba en los crímenes, sino en la mente detrás de ellos. ¿Quién podía ser este hombre? ¿Un genio del mal? ¿Un loco con suerte? ¿O simplemente alguien común, invisible en la multitud, que cada día se mezclaba con todo sin levantar sospechas? San Francisco, una ciudad vibrante y bohemia en los 60, se transformó en un lugar donde cada sombra parecía esconder un peligro. Los padres cuidaban a sus hijos con un celo inusitado. Los jóvenes ya no se atrevían a buscar lugares apartados para estar a solas, y cada carta publicada en los diarios era leída con un escalofrío colectivo. El Zodíaco había conseguido lo que quería, que su nombre estuviera en boca de todos, que el miedo no terminara nunca. Y lo más inquietante era que no parecía tener prisa. Jugaba con su poder, como un gato que se divierte antes de atrapar a su presa. La ciudad de San Francisco era, en aquellos tiempos, un crisol de cambios culturales. El verano del amor todavía resonaba en las colinas de Haight-Ashbury. Los poetas beat recitaban en cafés y los jóvenes desafiaban a un mundo viejo que se resistía a morir. Pero entre las flores, la música y los sueños de paz, un fantasma caminaba entre la multitud. El Zodíaco ya no era solo un asesino, era un símbolo, y su firma, aquel círculo atravesado por una cruz, se transformó en una marca de terror. La noche del 11 de octubre de 1969 cambió el curso de la investigación. Esa vez, el Zodíaco decidió atacar en pleno corazón de la ciudad. Paul Stein, un taxista de 29 años, recogió a un pasajero en el barrio de Union Square. El cliente pidió que lo llevara a Presidio Heights, una zona residencial tranquila. Al llegar al destino, sin aviso, el hombre sacó un arma y disparó en la cabeza de Paul. Lo más perturbador fue lo que ocurrió después. El asesino no huyó de inmediato. Con calma, se inclinó sobre el cuerpo, arrancó un pedazo de la camisa ensangrentada de Stein y lo guardó como trofeo. Luego limpió las huellas con un trapo y se alejó caminando. Sí, caminando, en un barrio lleno de casas, a plena noche, como si supiera que la oscuridad lo protegía. 3 adolescentes, mirando desde la ventana de su casa, fueron testigos de la escena. Llamaron a la policía, pero una confusión en la descripción hizo que los agentes buscaran un hombre afroamericano, cuando en realidad era blanco. Esa falla le dio minutos cruciales al asesino para perderse en la negrura del presidio, un parque enorme y frondoso, donde la policía lo buscó sin éxito.
Más tarde, la confirmación llegaría en forma de carta. El zodiaco enviaría a un periódico un pedazo de camisa de Stein. Era su manera de demostrar que él era el culpable. Y también un mensaje. Podía matar en cualquier parte, incluso en pleno centro de la ciudad. La sensación era devastadora. Hasta entonces, muchos creían que el zodiaco solo atacaba en zonas rurales o parejas solitarias, pero el asesinato de un taxista en una ciudad populosa demostró que el peligro podía estar en cualquier lugar. La policía recibió miles de llamadas de ciudadanos aterrados. Algunos juraban haberlo visto, otros aseguraban que vecinos o compañeros de trabajo podían ser el asesino. El miedo se volvió paranoia colectiva, y como si no fuera suficiente, el propio zodiaco alimentaba esa atmósfera con sus cartas. En una de ellas, se burló de la policía escribiendo: «La policía tuvo la oportunidad de atraparme ayer por la noche, pero me escabullí, como siempre». Era un desafío abierto, una provocación que lejos de calmar la histeria la alimentaba. En total, el zodiaco envió más de 20 cartas a periódicos y autoridades. Algunas contenían cifrados, otras amenazas, y varias estaban impregnadas de un humor macabro que helaba la sangre. En una de ellas advirtió que atacaría un autobús escolar. Solo tienen que pensar en lo fácil que sería disparar al neumático delantero y luego recoger a los niños mientras salen corriendo. Esa frase generó un pánico indescriptible. Durante semanas, patrullas policiales escoltaron autobuses escolares y padres angustiados acompañaban a sus hijos hasta la puerta. Nunca se concretó tal ataque, pero el miedo había cumplido su propósito. El zodiaco dominaba la mente de toda una sociedad. Otra carta acompañada por el fragmento de la camisa de Paul Stein, confirmando su autoría, y en varias ocasiones firmaba con un símbolo macabro acompañado de una cuenta macabra. «Me gusta matar, hasta ahora tengo», y agregaba un número, «personas muertas». El problema es que no todas esas muertes podían comprobarse. La policía nunca estuvo segura de cuántas víctimas se le podían atribuir realmente. Esa ambigüedad alimentaba aún más el mito. ¿Eran 5, 10, 37 como él afirmaba en una carta? La incertidumbre se volvió parte del enigma. A lo largo de los años hubo cientos de sospechosos, pero algunos nombres quedaron grabados con más fuerzas en la memoria colectiva. Uno de ellos fue Arthur Lake Allen, un hombre con antecedentes por conducta sexual inapropiada y una personalidad inquietante. Varias circunstancias lo vinculaban indirectamente con el caso. Testigos lo señalaron, poseía relojes de la marca Zodiac y algunos detalles parecían encajar. Sin embargo, nunca se hallaron pruebas definitivas que lo incriminaran. Cuando se le preguntó por qué creía que había tantas sospechas sobre él, alguien respondió con ironía: «Soy un tipo raro, ¿no?». Su muerte en 1992 dejó más preguntas que respuestas. Aunque durante muchos años fue el principal sospechoso, los análisis de ADN y la caligrafía posteriores no lograron vincularlo con certeza. Otros nombres aparecieron en la lista: Rick Marshall, un proyeccionista de cine obsesionado con códigos; Lawrence Kane, un hombre con historial de traumas cerebrales; y más recientemente, teorías que apuntaban a individuos que encajaban de manera inquietante con las descripciones. Pero ninguno fue detenido, ninguno juzgado. Más allá de las teorías, lo que quedó fue el dolor de las víctimas. Mike Mageau, sobreviviente del ataque en Blue Rock Spring, vivió con traumas y miedo durante décadas. En entrevistas, su voz temblaba al recordar aquella noche. «Nunca olvidaré esa linterna, brillaba directo en nuestros ojos y después, los disparos». Brian Hartnell, sobreviviente del ataque en el lago Berryessa, reconstruyó su vida, pero jamás pudo borrar la imagen de un hombre vestido con una túnica negra, apuñalándolo una y otra vez. Las familias de quienes no sobrevivieron también cargaron con una herida imposible de cerrar. Betty Lou Jansen, Darlene Ferrin, Cecelia Sharpad, Paul Stein. Sus nombres quedaron atrapados en un relato que los convirtió en símbolos de una época de miedo, pero detrás de cada nombre había un rostro, una historia, una vida que quedó inconclusa. Con el paso de los años, el ritmo de los crímenes y cartas comenzaron a disminuir. Algunos investigadores creen que el zodiaco simplemente dejó de matar. Otros sospechan que pudo haber seguido, pero sin adjudicarse los crímenes. Lo cierto es que la última carta reconocida llegó en 1974, en la que se burlaba de la película El Exorcista, calificándola como la mejor comedia satírica que jamás vio.
Aquella misiva cerraba, al menos oficialmente, la comunicación con la prensa. El asesino desapareció, no hubo más cartas ni más escenas firmadas con su símbolo. El silencio, en lugar de alivio, trajo un vacío inquietante, porque nadie sabía si había muerto, si había huido o si simplemente había decidido dejar de jugar. El caso quedó marcado como uno de los grandes enigmas criminales del siglo XX, y lo más escalofriante es que, a diferencia de otros asesinos seriales, el Zodíaco nunca fue atrapado. El periodista Palaueri, uno de los principales receptores de sus cartas, resumió en una frase el sentimiento que compartía toda una sociedad. Lo más aterrador del Zodíaco no era lo que hacía, sino lo que representaba. Era la idea de que alguien podía jugar con nuestras vidas y salirse con la suya. Y es cierto, el Zodíaco no solo mataba, instaló el miedo como parte de la vida diaria, convirtiendo el anonimato en su mejor arma, y sobre todo, nos enfrentó a una verdad incómoda. A veces, el mal no tiene rostro. El tiempo pasa pero el enigma permanece. Han transcurrido más de 5 décadas desde que el Zodíaco sembró el miedo en California, y sin embargo, su sombra sigue ahí, inmutable. Pocas historias criminales han logrado sostener tanta fuerza con el paso de los años, y quizá la razón principal sea la que nunca nadie quiere aceptar. El misterio aún no tiene desenlace. Durante años, la investigación del Zodíaco se mantuvo como un rompecabezas incompleto, pero el avance de la ciencia, especialmente en el campo del ADN, devolvió cierta esperanza. Las cartas que el asesino envió a los periódicos fueron analizadas una y otra vez en busca de rastros genéticos. Durante décadas, las técnicas disponibles eran insuficientes. El papel, la tinta, el paso del tiempo, todo conspiraba en contra de los investigadores. Pero en el siglo XXI, la ciencia forense dio un salto gigantesco. La posibilidad de reconstruir perfiles genéticos a partir de mínimas trazas. Gracias a estas herramientas, en 2018 se resolvió otro gran misterio, el caso del Golden State Killer, un asesino y violador serial de California que había permanecido impune durante más de 40 años. Fue atrapado gracias al uso de la genealogía genética, rastrear familiares lejanos a través de bases de datos de ADN. Ese mismo año, los familiares de las víctimas del Zodíaco volvieron a sentir un destello de esperanza. ¿Y si la misma técnica podía aplicarse a este caso? De hecho, en 2020 se logró descifrar uno de sus mensajes más famosos, el llamado cifrado 340, que había permanecido sin resolver desde 1969. Un equipo de criptógrafos, aficionados y expertos de distintos países consiguió romperlo. El mensaje no revelaba la identidad del asesino, pero sí reforzaba su tono burlón. No tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviaría al paraíso antes. Ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. La resolución del código fue un logro histórico, pero también un recordatorio cruel. El Zodíaco había escrito sus mensajes para que se le hablara de él décadas después, y lo consiguió. Con cada generación, nuevos sospechosos surgen, nuevas teorías aparecen, y las viejas heridas vuelven a abrirse. En 2021, un grupo de investigadores independientes conocido como Case Breaks aseguró haber identificado al asesino, Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea que había muerto en 2018. Según ellos, coincidían cicatrices en la frente con descripciones de testigos y había conexiones circunstanciales con la zona de los crímenes. La noticia recorrió el mundo, pero el FBI y la policía de San Francisco nunca confirmaron oficialmente esa conclusión. El caso sigue abierto, sin un culpable legalmente establecido. Para algunos, el Zodíaco fue Arthur Lake Allen, para otros, Gary Post, para otros, un hombre anónimo que jamás será identificado. Esa incertidumbre es parte de su poder. El asesino no es solo una persona, es un símbolo que se esconde en la multitud. Si hay algo que el Zodíaco consiguió más allá de sus crímenes, fue instalarse en la cultura. Libros, documentales, cómics, películas, su figura se multiplicó hasta convertirse en mito. En 1971, el periodista Robert Grainsmith, obsesionado con el caso, empezó a reunir datos, cartas y testimonios. Años después, publicaría el libro Zodiac, que se convirtió en un bestseller y una de las referencias más completas del caso. En 2007, el director David Fincher llevó esa historia al cine con la película Zodiac. El film
No ofrecía respuesta, pero retrataba con precisión la obsesión, la frustración y la impotencia que dejó el caso. En la cultura popular, el zodíaco se transformó en algo más que un asesino. Es un espejo oscuro que refleja nuestros temores más íntimos, el miedo al desconocido, la fragilidad de la vida cotidiana, la idea de que cualquiera, incluso el vecino más común, puede ocultar un monstruo detrás de la sonrisa. Más allá de la fascinación, hay un punto que nunca debemos perder de vista. El zodíaco no fue solo un enigma, fue un hombre que arrebató vidas reales. Betty Lou Jensen, David Faraday, Darley Ferrin, Cecelia Shepard, Paul Stein no son nombres de una novela de terror. Eran jóvenes con sueños, con familias que lo amaban, con futuros que jamás llegaron a cumplir. Cada carta burlona, cada cifra indescifrable, cada frase macabra que leemos está manchada con la sangre de personas inocentes. El periodista Paul Aubery lo dijo alguna vez con crudeza. El zodíaco convirtió el asesinato en un espectáculo y nosotros, sin quererlo, fuimos su audiencia. Esa es la reflexión más dura. Al hablar del zodíaco, al analizarlo, al descifrarlo, seguimos jugando su juego, un juego que él mismo diseñó para ser eterno. La pregunta inevitable es: ¿por qué el zodíaco sigue fascinando? ¿Por qué a más de medio siglo de sus crímenes seguimos mirando sus cartas y preguntándonos quién fue? La respuesta puede estar en nuestra necesidad de darle rostro al mal. Queremos creer que el mal es algo externo, indescifrable, atrapable, pero el zodíaco rompió esa ilusión. Nos mostró que el mal puede ser anónimo, puede mezclarse con la multitud, puede esconderse en un símbolo, en una carta, en un silencio. Nos incomoda porque no hay justicia, porque nunca hubo un cierre y porque mientras otros casos encontraron desenlace, este quedó abierto, como una herida que nunca cicatriza. Hoy, el archivo del Zodíaco descansa en manos del FBI y de las policías locales de California. Miles de páginas, fotos, cartas y pruebas que esperan ese detalle mínimo que pueda darle sentido a todo. Quizás algún día una prueba genética revele lo que medio siglo de investigación no pudo. Quizá la verdad quede enterrada para siempre. Pero hasta entonces, su sombra sigue ahí, proyectada sobre la historia criminal de Estados Unidos. El Zodíaco nunca fue atrapado, nunca fue juzgado, nunca pagó por lo que hizo. Y tal vez esa es la parte más perturbadora. El monstruo caminó entre nosotros y un día simplemente desapareció, dejándonos con un signo enigmático y una pregunta que nunca tendrá respuesta. En un rincón de la mente colectiva, el círculo con la cruz sigue vigente. Cada vez que aparece en un documental, en una película o en una investigación, recordamos que hubo un hombre que eligió ocultar su rostro detrás de un símbolo. Pero lo más importante es recordar también a quienes quedaron en el camino, porque si el zodíaco quería ser eterno, la única manera de vencerlo es no dejar que sus víctimas sean olvidadas. Cada historia, cada nombre, cada lágrima que dejaron sus familias es más real que todos los juegos macabros que escribió en sus cartas. Quizá esa sea la reflexión final. El misterio del zodíaco es fascinante, sí, pero lo que nunca debemos olvidar es la empatía, porque detrás de cada enigma siempre hay seres humanos que merecían vivir, y mientras ese misterio siga abierto, el eco de sus crímenes seguirá acompañándonos, no como una gloria para él, sino como un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en los rincones más insospechados.